Vamos al territorio negro, que es un poco tarde hoy. Y tenemos aún muchos contenidos en esta segunda hora. Saludo a Luis Rendueles y a Manu Marlaska. Buenas tardes. Bueno, ¿Qué tal? ¿Cómo están? Ya sabéis que a veces sois los Marlascas, otras sois los Rendueles, ¿eh? Sí. Depende. Una señora nos llama Alaska y Mandueles. Alaska y Mandueles, qué Alaska bonito. y Mandueles, sí. Todos hemos visto por las carreteras a esos tipos generalmente muy grandes, con tatuajes, en unas motos impresionantes. Son bandas de motoristas que existen desde hace más de medio siglo, pero hoy a este territorio negro llega una de las bandas, una en concreto, que es la de Los Ángeles del Infierno, cuyos componentes hacían cosas bastante peores que beber cerveza, que eso no es ningún delito, y recorrer carreteras y caminos tampoco es ningún delito, pero lo de estos es otra historia. Hay un auto de la Audiencia Nacional que dice que tras Los Ángeles del Infierno, que están en la isla de Mallorca, están allí radicados, hay una auténtica organización criminal dedicada a muchos delitos. Vamos a ese auto por el que se envía a juicio a 55 de esos ángeles del infierno, sí, y a sus colaboradores. Eso es, la primera semana del mes de febrero, el juez de la Audiencia Nacional del Central 6, Eloy Velasco, proponía abrir un juicio oral contra 55 individuos y preguntaba al fiscal si creía conveniente dictar unas órdenes de detención contra 11 tipos que se escaparon de la gran redada que se llevó a cabo en verano de 2013, en una operación de policía y de Guardia Civil, en lo que se llamó Operación Casablanca, y que está considerado uno de los mayores golpes asestados nunca en todo el mundo contra las bandas de motoristas. Bueno, aclaradnos, porque estamos hablando de bandas de motoristas que delinquen, ¿eh? No, se dedican a eso, no a montar en moto, ¿eh? Que nadie se confunda. Por supuesto, hablamos de lo que Interpol o Europol llaman bandas de outlaws, fuera de la ley. Ya. Grupos que se dedican a múltiples actividades delictivas, siempre bajo la apariencia coartada de motoristas. Los que hayan leído Millennium, la trilogía de Stieg Larsson, recordarán que en una de esas entregas aparece una banda de motoristas dedicados a la trata de mujeres y al tráfico de drogas. Organismos policiales internacionales advierten desde hace años de que bandas de motoristas fuera de la ley se han multiplicado, sobre todo en el este y en el sur de Europa, y que están formando grupos criminales muy potentes que defienden su territorio a sangre y fuego. Oye, ¿y cómo se estructuran esos grupos de motoristas? A ver, vamos a hablar solo de los Hell Angels Motor Club, HAMC, es decir, de Los Ángeles del Infierno, que es probablemente la más famosa banda, la que llevaba la seguridad de los Rolling Stones hace muchos años, la que nació después de la Segunda Guerra Mundial, y a la que pertenecían todos estos detenidos en la Operación Casablanca. Los Ángeles del Infierno se dividen en lo que ellos llaman chapters, es decir, capítulos. En cada ciudad o en cada territorio, digamos, hay un chapter. Entre los componentes de estos chapters hay dos grandes estamentos, dos grandes estatus. Los miembros de pleno derecho a la organización, o full pact, y los que están por debajo de ellos, que son los subordinados o prospects. Y aún por debajo de estos están los aspirantes a entrar en esta banda, los handrounds o supporters. Es decir, vemos tres niveles. Los full pack, es decir, los jefes, tienen entre ellos también una jerarquía, una cadena de mando. Hay presidente, hay vicepresidente, hay secretario, tesorero, sargento de armas y capitán de ruta. Todos estos grados pueden llevar cierta estética y cierta simbología exclusiva de ellos, como si fuesen grados, ¿no? Camisetas, cazadoras, tatuajes, que les distinguen como miembros de pleno derecho de un chapter, de los que te decía Manu. De hecho, la utilización de estos símbolos por alguien que no tiene los galones para lucirlos, no está cualificado, es una de las mayores afrentas para los Ángeles del Infierno. Y en el sumario que está investigando el juez Eloy Velasco, hay por lo menos 3 episodios en los que se roba, se extorsiona y se dan palizas a motoristas que tuvieron el atrevimiento de lucir símbolos que no se habían ganado a juicio de Los Ángeles. Esa operación Casablanca se hizo visible en verano del 2013, ¿no? Hace un año y medio. Pero las investigaciones empezaron muchísimo antes. Sí, en el año 2009. Desde esa fecha, Policía y Guardia Civil se habían fijado en que Mallorca e Ibiza, en las Baleares, estaban siendo visitadas por muchos componentes de Los Ángeles del Infierno llegados desde distintos lugares del mundo. Desde Luxemburgo, desde Izmir, Turquía, desde Hannover, Alemania. Varios llegaban huyendo de sus países en busca de un refugio seguro porque estaban implicados en un montón de delitos, en chantajes, extorsiones, homicidios, lesiones, blanqueo de capitales, tráfico de drogas, fraudes, delitos financieros, prostitución, tenencia de armas y explosivos. A finales de aquel año, 2009, Ángeles del Infierno, que procedían casi todos de Turquía, se instalaron en Mallorca y fundaron un chapter en ese territorio e incluso montaron cuarteles generales, lo que llaman clubhouse, en 2 lugares de la zona del Arenal de Palma de Mallorca. Uno de ellos se llamaba Casablanca y es el que da nombre a la operación policial. Y en esa primera llegada de Los Ángeles del Infierno a Mallorca, los líderes del club eran los hermanos Khalil y Abdelghani Yousafi. Bueno, o sea que tenemos ya Los Ángeles instalados en Mallorca con sus lugares de reunión y supongo que ya empezando a dar problemas a la policía, ¿no? Sí, el sumario de la Operación Casablanca recoge varios episodios de esos primeros problemas. Un ataque de 3 ángeles a una patrulla de la policía, la detención de 20 integrantes de una banda conocida como Gremium, que acudieron a Mallorca para vengar la agresión sufrida por uno de sus componentes a manos de un miembro de Los Ángeles del Infierno,
Una extorsión sufrida por un alemán a manos de Khalil Yousafy, uno de los que te hablaba antes, Luis, sí, que le exigía el pago de 420.000 euros, que acabó con la denuncia retirada por el miedo que tenía la víctima, que lo que hizo fue pagar una cantidad pactada con Khalil. La denuncia de un hombre que dijo que Abdelghani Yousafy, el otro hermano, obligaba a su hija a prostituirse. ¡Qué horror! La noticia de que hasta Mallorca había llegado Björn Pablo Schneider, que era el asesino de un líder de los Outlaw, que es la banda tradicionalmente rival de Los Ángeles, los eternos enemigos, para esconderse y huir de la justicia alemana que le perseguía por este crimen. O sea, que comienza a haber, digamos, episodios que indican que Mallorca es algo más que un lugar de descanso para estos individuos, para los ángeles del infierno. Así era. Y los hermanos Yousafy, que eran los líderes de este primer intento de implantarse un chapter en la isla, empiezan a mantener contactos además en Mallorca con altos dirigentes de los ángeles del infierno de todo el mundo. Reciben la visita de un tipo al que llaman Neko y que es líder del chapter de Izmir, en Turquía. Este Neko visitó Mallorca, aunque sobre él pesaba la prohibición de entrar en cualquier país del espacio Schengen por sus actividades criminales. Pero policía y guardia civil se ponen en alerta, levantan las orejas cuando se detecta en Mallorca la llegada de todo un gran capo de Los Ángeles, Frank Harmin Hanebuth, un tipo de apariencia impresionante, casi 2 metros, apodado Dielange, el largo, 120 kilos de peso, una montaña de músculos, millonario, líder de uno de los chapters más poderosos de Europa, el chapter de Los Ángeles de Hannover. Cuando los agentes que vigilaban a los motoristas ven aparecer aquel gigantón, envían la foto a sus colegas alemanes de la BKA, la Policía Federal Alemana, para despejar dudas, y los policías alemanes avisan de que estaban ante un jefe de jefes, alguien que en Alemania poseía un imperio forjado a base de cines porno, sex shop y prostíbulos. ¿Y qué vino a hacer aquí este tipo tan peligroso, este capo de los ángeles del infierno? ¿Qué intención traía? El largo lo que hizo fue comprar, junto a uno de sus hombres de confianza, Paul Engelke, una enorme finca llamada Son Paraíso en la localidad de Lloret de Vistalegre. Eran 14.200 metros cuadrados, valorados en más de 2 millones de euros, y que según las investigaciones Hanebuth había elegido como refugio para huir de la presión que tenía en su país, en Alemania, donde estaba acusado de encargar el asesinato de un rival y donde había tenido que disolver el chapter de Los Ángeles del Infierno en Hannover. O sea que Hanebuth llega a España huyendo, pero con la intención de seguir aquí sus actividades delictivas, clarísimamente. Sí, pero aquí todo tiene su jerarquía, digamos, y lo que ocurre es que para eso tenía que pedir permiso a la cúpula de Los Ángeles del Infierno en España. Aunque él sea un gran jefe, él si se instala aquí tenía que pedir permiso. De hecho, las investigaciones recogen como el día 20 de octubre del año 2011, Hanebuth coge un vuelo desde Frankfurt a Madrid y mantiene una reunión con los líderes del grupo en España para pedirles permiso expresamente para fundar un chapter de Los Ángeles del Infierno en Mallorca. A la reunión también asisten los hermanos Yousafy, que en el nuevo chapter fueron nombrados vicepresidente y tesorero. Y supongo que entonces es cuando Hanebuth se convierte en el jefe de ese nuevo chapter de Mallorca. Oficialmente no, porque igual que los mafiosos rusos, los Boris Akonen, que hemos hablado aquí alguna vez de ellos, Hanebuth no aparece nunca en ninguna parte como jefe de nada. Todos saben que él es el que manda, pero no aparece. Aunque la Guardia Civil encontró un detalle que le delató cuando registró su enorme finca en Mallorca. Había un chaleco típico con un parche en el que se leía President y se leía también Mallorca, algo que nadie se hubiese atrevido a llevar puesto si no era de verdad el jefe. Oye, ¿y qué negocios quería hacer aquí Hanebuth? Bueno, pues lo que mejor conoce y los que le hicieron rico en Alemania, ¿no? Todos los relacionados con la prostitución. Los hombres de Hanebuth quisieron en primer momento comprar un famosísimo local de alterne que se llama el Globo Rojo, sí, algo que no consiguieron porque no se pusieron de acuerdo con el dueño, con un italiano que lo regentaba. Finalmente los hermanos Yousafy logran adquirir un burdel en la playa de Palma por 120.000 euros y empiezan a traficar con mujeres. Y atentos porque aquí empieza verdaderamente lo repugnante, ¿no? Lo que van a contarnos ahora, cómo estos individuos se convertían en esclavistas, ¿no? Cómo sometían a pobres chicas. Sí, es una de las partes más duras del sumario, todo lo que hace referencia a las prácticas de los proxenetas, ¿no? Hay testimonios tremendos de mujeres. Vamos a hablar del de 3, Micaela, Petra y Miroslava, que son 3 mujeres de la República Checa, a la que la red de Ángeles del Infierno trasladó desde Bérgamo, Italia, a Palma de Mallorca, con la promesa de que iban a trabajar como azafatas de promociones. Una vez en la isla, las 3 eran guapísimas, claro, las llevaron a uno de los clubes de la red, el Red Palace, y les dijeron cuál iba a ser su trabajo en realidad, que iba a ser vender su cuerpo. Cuando alguna de ellas se negó a trabajar o puso problemas, los proxenetas le aplicaron toda clase de castigos, entre los que se incluía meterlas en pequeñas jaulas de perros. Han oído bien, ¿eh? Meterlas en jaulas para perros. Imagínense cómo podía ser la vida de esas pobres chicas en manos de estos traficantes de seres humanos. Bueno, los ángeles del infierno saben bien lo que se juegan y adoptan todo tipo de precauciones a la hora de traficar con mujeres. Contaban con un policía local, un policía nacional y un guardia civil entre sus colaboradores para tratar así de protegerse y adoptaban todo tipo de medidas de seguridad. Por ejemplo, obligaban a todas las chicas, a todas las prostitutas que trabajaban en sus clubs a llevar encima un ticket de entrada al local. Y además les prohibían tener sus efectos personales en las habitaciones, para así simular, si llegaba una redada, que ellas estaban allí, bueno, de casualidad, de manera circunstancial, que no trabajaban habitualmente en los clubs, que estaban de visita.
Según las investigaciones, estas mujeres cobraban 25 euros fijos por día de trabajo, de esclavitud sexual, y el 50% de lo que ganasen vendiendo su cuerpo, ¿no? En algunas conversaciones interceptadas, grabadas a los detenidos, los proxenetas hablan de ellas como ganado, textualmente, o como mera mercancía. Dicen, consígueme 4 piezas, 2 bailarinas y 2 normales. Hay una fiesta, necesito que traigas un poco de material. Las mujeres tenían además que cumplir una serie de objetivos, de dinero recaudado, antes de poder tomarse siquiera un día libre de descanso, ¿no? Y si los proxenetas lo consideran necesario, las obligaban también a pasar por el quirófano. ¿Qué quiere decir pasar por el quirófano? Exactamente eso, pasar por el quirófano. Al menos 3 mujeres, llamadas Denise, Lily y Alex, estaba previsto que se sometiesen a operaciones de cirugía estética para mejorar su aspecto. Operaciones que naturalmente iban a sufragar ellas con su trabajo. Vamos a leer una conversación textual que aparece en el sumario entre Abdelghani Youssafi y una de esas mujeres. Le dice Abdelghani, tu trabajo es ser una prostituta. Si quieres estudiar o trabajar en un supermercado, está bien así. Pero si quieres trabajar un tiempo en esto y que los clientes no se den media vuelta, cuando te vean no puedes andar con los dientes oscuros, con el pelo despeinado y unos pequeños pechos en un cuerpo de 1,80 m. Además de la prostitución, ¿qué otros negocios tenían estos ángeles del infierno? Tocaban muchos palos, el tráfico de drogas, la extorsión, y también hicieron un intento de participar en una estafa piramidal. Un tipo que se llama Michael Fritz contó a la policía que uno de los jefes la amenazó y la coaccionó para hacerse con el control de una empresa que se dedicaba a lo que se conoce como boiler room, es decir, captar inversores mediante llamadas de teléfono mediante teleoperadores. La empresa se llamaba Green Planet Plantations y ofrecía a los clientes adquirir acciones de una empresa supuestamente dedicada al aprovechamiento de la madera y otros productos procedentes de inexistentes plantaciones en Asia y en África, ¿no? Cuando los ángeles del infierno querían algo, empleaban toda clase de presiones y de amenazas y de puestas en escena. Uy, puestas en escena, me da casi terror preguntar qué significa eso. Bueno, es que las extorsiones y los chantajes y las amenazas son el trabajo diario, digamos, de los ángeles del infierno, ¿no? El sumario recoge, por ejemplo, como un tal Crauer es agredido con un cuchillo y un spray de pimienta para que traspase 1,5 millones de euros en la cuenta de Hong Kong. En otro episodio, alguien denuncia que han lanzado a la fachada de su casa sangre y trozos de carne de animales. Otras víctimas denuncian el envío de cartas bombas simuladas y en otra ocasión la hija de una de las víctimas de esta extorsión sufre un atentado con bomba en su coche, una bomba incendiaria. Todos estos hechos ocurren en Alemania, pero los investigadores creen que se encargan desde España por el entorno de Hanneburg. También el grupo se dedicaba al tráfico de drogas, ¿no? Sí, para ello también obligaba y arriesgaba la vida de mujeres, ¿no? En este caso casi siempre eran sudamericanas a las que reclutaban en sus países de origen. Las hacían viajar en avión a Barcelona y desde allí hasta Mallorca con la droga metida en sus vaginas, ¿no? Una vez en la isla, la organización las metía en un local que además hacía las veces de laboratorio de adulteración y de corte de la droga. O sea que ahora mismo podemos decir que en Mallorca ya no hay ángeles del infierno, ¿o siguen por allí? Siguen por allí porque... ¡Qué horror! A ver, ojo, lo que pasa es que no vamos porque estoy seguro de que mucha gente se dedica a esto de montar en moto y todo eso. Que no tiene nada que ver, claro. Estamos hablando de grupos criminales organizados, ¿sí? De lo que Interpol, Europol y diversas entidades policiales extraterritoriales, digamos, supranacionales, consideran como organizaciones criminales, ¿eh? Y lo cierto es que algunos chapters de los Hell Angels Motor Club, es decir, de los Ángeles del Infierno, están considerados como tales organizaciones criminales. No. Bueno, pues ojalá la justicia los ponga en su lugar, que es la cárcel, si todo esto que hemos comentado... Allí siguen unos cuantos, ¿eh? Ya, pues que tarde mucho en salir. Cuanto más mejor. Manu y Luis, gracias y buenas tardes. Adiós. Hasta luego. Enseguida estamos ahora mismo, en menos de medio minuto, con Alberto San Juan.